sale el sol por la llanura, con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta está enfundada y me huele a tierra fértil y a progreso. Cada palabra, cada gota de sudor simboliza la esperanza. Mil veces te agradezco, campesino. Llenas mi patria de alimento para el alma. Y agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. Agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. El cultivo de cada día, porque tus manos dignifican. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Hablemos del Campo. Bueno, como todo el tiempo nos reunimos aquí para disfrutar con amigos, casi como en familia, porque conocen un poquito de la vida de la gente primero, tal vez a través del tiempo, tal vez en estos momentos, y eso es también lo que queremos que ustedes sientan, porque estamos compartiendo entre todos. Hablemos del Campo es un programa, como siempre les decimos, para servir, para formar y para informar. Entonces aquí vamos a tener información de nuestros invitados en el día de hoy que nos va a servir realmente para formarnos. Y de aquí sale algo, ¿verdad? Siempre tiene que salir una propuesta positiva o algo que realmente nosotros digamos, bueno, valió la pena hacer el programa. Esta noche tenemos con nosotros, voy a empezar allá por la derecha, con don Carlos Villalobos Arias, sancarleño, ella cuando lo entre, mire, sancarleño, ¿verdad? Aunque está en San José, pero bueno, viene aquí, anda en todo San José aquí, etcétera, etcétera. Lo conocimos como viceministro de Agricultura, hoy es ex viceministro de Agricultura. Pero Carlos, bueno, ya que yo sé que usted es de Ciudad Quesada, pasó tiempo en el Tanque de la Fortuna, vive en Florencia, etcétera, anda de vueltas por todo lado, pero siempre nos llama la atención cómo en este país, en las administraciones, tenemos muchos sancarleños ubicados en diferentes lugares. Y es que usted no solo estuvo en el Ministerio de Agricultura, estuvo también bueno, buenas noches primero que nada. Es interesante porque yo empecé aquí en San Carlos como director regional del Instituto de Desarrollo Agrario, caminando por todos los asentamientos, desde Sarapiquí, Huatuso y hasta Upala. Obviamente San Carlos y San Ramón, que era la conformación de la región. Posteriormente tuve la oportunidad de empezar a trabajar armando lo que era el Instituto de Desarrollo Rural, que sobre la misma institución del Instituto de Desarrollo Agrario. Posteriormente regresé y después tuve la oportunidad, y el pueblo sancarleño me dio la oportunidad de irlo a representar a la Asamblea Legislativa como diputado en el periodo 98-2002. Volví a salir a trabajar al campo y mi última participación fue en el gobierno del expresidente Óscar Arias como viceministro de Agricultura y Ganadería. Bueno, aquí como estamos entre periodistas, ¿verdad? Bueno, Rogelio y yo somos los periodistas, ahora don Fabián también lo vamos a meter como periodista. Uno se pregunta, de todos esos cargos que usted ha tenido, ¿cuál es el lugar en que se ha sentido más a gusto y que ha sentido que ha podido hacer cosas? A mí me gusta más el ejecutivo. Tuvimos la oportunidad en aquel momento de desarrollo rural trabajar con los cantones más pobres de Costa Rica, toda esa zona fronteriza de Talamanca hasta Upala, la zona sur, con todos los programas que en ese momento tenía Mideplan, que eran fondos de inversión del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y logramos promover un desarrollo en infraestructura muy interesante, que hoy son la base de la salida de la producción de muchos lugares de esos cantones fronterizos, colindando con el río San Juan. El Ejecutivo te da un poco más la oportunidad de compartir con la gente, de poderle ayudar, de
tratar de usar de la mejor forma los recursos disponibles en las instituciones del Estado. En el Ministerio de Agricultura teníamos la oportunidad de coordinar los programas en el IDA, hacer una estrategia lo más integral posible que uno pueda hacer dentro del sector público, que siempre es muy difícil y siempre es muy complicado, porque tiene diferentes visiones, la gente está acostumbrada a hacer las cosas a su manera, y bueno, también entiende uno que mucho de la gente, amigos, compañeros que están en el sector público no entienden la problemática del pequeño y mediano productor. Y por lo menos yo digo que más o menos la entiendo. ¿Y por qué la he logrado entender? Porque salgo a trabajar al campo, porque tengo mi participación principalmente en el sector agropecuario, y porque bueno, cada 15 días hay que ir a pagar una planilla. Y entonces eso muchos no lo viven en el sector público. En el sector público, pues, siempre y cuando estén permanente ahí. Claro, Eso para mí es una de las experiencias más interesantes y más necesarias que deben de tener los funcionarios públicos, porque entonces eso te permite identificarse con el agricultor, entenderlo mejor y tener una mejor y mayor disposición para poderlo ayudar. Eso definitivamente, y por eso es que es interesante conocer las personas con las que nosotros compartimos, y es que son fulanos, sotanos, pero ¿cómo es el asunto? Hablar solo del tema, no, también en la profundidad del por qué la gente está en un determinado tema que es como el que estamos tocando hoy. Y para finalizar esta primera intervención, de lo que le estoy preguntando, usted dice que usted estaba en su puesto público y después volvía otra vez a su vida privada, lógicamente en el campo. ¿Qué siembra usted? ¿Qué tiene usted en su finca? Bueno, ahí tenemos un poquito de ganado de carne, básicamente en lo que es cría, que siempre, aunque no genera muchos recursos, siempre es muy lindo ver los terneros nacer y desarrollarse, y eso da una gran ilusión. Pero he estado involucrado en el tema de frijol, entonces sé los problemas de la comercialización de frijol, y sé el problema de la producción y del tiempo. En algún momento estuvimos en arroz, inclusive yo empecé así aquí, cuando recién estaba graduado, mi primera experiencia fue frijol y maíz, en esta zona del Pavón. Pero bueno, ahí estamos un poco con raíces y tubérculos, hemos tenido un poquito de yuca, un poquito de ñame, y ahí vamos bueno, sosteniéndola. Muy bien, bueno, y les cuento, se me olvidó desde el principio decir que el tema es insumos agropecuarios. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema. Aquí tenemos a don Fabián Salas Bolaños. Don Fabián, usted es el gerente de, vamos a ver cómo es. Cooperativa Nacional. UPACOP. Sí, ¿qué significa UPACOP? Bueno, buenas noches, primero que todo, y gracias, don Rogelio y Ángela, por darnos la oportunidad. Cooperativa Nacional de Suministros Agropecuarios. Eso es como decía Rogelio, como un brazo UPACOP es de UPA. Es UPA el brazo Nacional, empresarial de UPA Nacional. De UPA Nacional. Y se creó en 1986 porque como UPA Nacional es un sindicato y no tiene la oportunidad de comercializar, entonces ellos crearon esta cooperativa y ella sí se encarga de hacer todo el trabajo de distribución de insumos y venta de los mismos. ¿Dónde está ubicado? En este momento la bodega central está en Atenas y hay 6 puntos de venta más en Alajuela, en Punta Arenas y uno por el lado de, déjeme ver, en San José hay otro. Dice usted que están ubicados estratégicamente para que tengan la facilidad los agricultores de llegar hasta donde ustedes, o ustedes pueden llegar a todos los lugares. La idea es que estén cerca de donde el UPA Nacional tiene seccionales y hayan afiliados de UPA Nacional para poderles dar el servicio. En realidad los afiliados de UPA Nacional son pequeños y medianos agricultores y ese es el fin de esta cooperativa, pues darle servicio a este tipo de productor. Sí, y hay productores lógicamente en zonas muy alejadas que ustedes lo cubren. Nos comentaba usted que hay un lugar que hay que caminar 4 horas y media para llegar. Pero en carro. En carro. Sí, bueno, entonces caminando no llegan todo el Atenas, día. es La Palma de Puerto Jiménez. Ajá. Sí. Hasta ahí llegan ustedes 4 horas y media. La Palma de Puerto Jiménez, Santa Elena de Monteverde, un punto de venta en Upala, ¿cómo se llama este punto? Aguas Claras de Upala.
Sí, está bastante lejos. Bueno, ya supimos un poquito sobre este negocio. Ahora queremos saber de don Fabián Salas Bolaños. Don Fabián, es usted ateniense, vive en Atenas, el mejor clima del mundo, ¿cierto? Definitivamente es el mejor clima del mundo. Así es. Ajá. Yo puedo hacer constar eso. Tenemos gente muy longeva, tenemos gente muy feliz, ahí se produce de todo, sí, claro. Okay. Decía usted, además, bueno, me di cuenta que cuando don Carlos hablaba acerca del ganado y de diferentes cosas, usted movía la cabeza afirmativamente, porque donde él decía ver crecer, hacer los terneros, ver crecer, que están en contacto con la naturaleza, y eso es de las cosas que usted le provoca, porque usted también tiene su tierra y tiene su ganado. Es la sangre, doña Ángela. Viera que los abuelos, mi padre, y ahora nosotros, mis hermanos y yo, tenemos un poquito de ganado también, y nos dedicamos a la cría. Por ahí también hay caña de azúcar, y me gusta mucho la parte forestal. Me encanta la parte forestal. ¿Tiene bosque? Bosque, y de vez en cuando plantamos ahí algunos en la parte de agroforestería. ¿Qué siembran? En cultivo. Ajá, he tenido cultivo. melina, he tenido nativas, como cedro amargo, cenízaro, un poquito de teca. Ok, y hay otra parte bonita que a mí me gusta comentar, bueno, es que de repente, porque son las cosas que a mí me gustan, el director yo creo que me da permiso para ese tipo de cosas, pero es que también don Fabián estuvo trabajando 7 años con el hogar de ancianos de Atenas. Es que lo digo porque qué importante cómo el ser humano se va formando de acuerdo con las relaciones con los demás seres humanos y su vida, y eso tiene que haber sido en su vida muy importante, esa experiencia. Sí, bastante. Decidí devolverle a mi cantón un tiempo, porque el cantón me dio a mí la educación, me dio la oportunidad de hacerme profesional, y entonces creí que tenía que hacer una acción social. Y un buen sitio, se acomodó, fue poder ayudar al Hogar de Ancianos de Atenas, un hogar muy bien equipado, muy bien ubicado y dirigido por un buen grupo de atenienses. Claro, es que usted dice que ahí son muy longevos, entonces hay gente de mucha edad en ese hogar. Sí, claro, sí. Y no solo en el hogar, sino fuera de él, personas que pasan los 100 años perfectamente. Qué maravilla. Bueno, y para finalizar esto que estamos comentando, es que también ahora Rogelio estaba hablando, don Carlos, acerca de algunos animales, ustedes que están en el mundo de la ganadería, que son animales que como muy mal domesticados, eran mal amansados. Y usted estaba diciendo que usted tiene un toro en su finca que no deja entrar a la gente. Tuvo que quitarlos. Fue por la raza. Ahora don Carlos hablaba también de que él está en la misma situación con el Nelor. Es que es una raza, ellos son muy inquietos, son muy huraños, y por lo tanto esa sangre que tienen la demuestran cuando hay extraños dentro del lugar donde habitan. Normalmente con las personas que estamos con ellos no, pero si otras personas llegan y hasta sienten la vibra de otras personas, entonces es un excelente animal para cuidar la finca también. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un día un programa sobre esos animales como guardas de las fincas. Y bueno, vamos ya a iniciar con el tema propiamente de los insumos agropecuarios, entrando con el resumen del día. Disfrutémoslo y aprovechémoslo.
Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy con un tema que siento que con estos especialistas que tenemos aquí, me parece que podemos sacar una bonita tarea. Los insumos agropecuarios, pues yo creo que todos en una u otra forma, sea en nuestras propias plantaciones, o sea, trabajando para alguna finca, pues hemos tenido en algún momento la oportunidad de utilizarlos, por lo menos ir a regarlos, aunque no sepamos qué es lo que estamos haciendo, ni para qué sirve ese producto, porque sucede muchas veces. Sí. A los que hemos estado en el campo, que alguien dice, échale urea a eso, sí, le echó urea y no sabe si aquello funciona o no funciona. O le dicen, no, mira, eso, ya para matar eso, buscate a ver, ahí cualquiera, todos los bichos se mueren y no se sabe ni qué insecticida ni qué fungicida. Al final, a veces nosotros no tenemos muy claro eso. Por eso es que los hemos invitado a ustedes hoy, don Carlos y don Fabián, para que hablemos sobre este tema, que vayamos, que los amigos televidentes, pues sentados ahí en su casa, tomándose el café naranjo, pues también puedan tener la oportunidad de ir conociendo más en detalle, y que si alguno tiene dudas, igual, ahí está el número telefónico al 2460-6200, que igual aprovechamos para que nos hagan las consultas si fuera del caso. Quisiera iniciar, don Fabián. Usted decía que la cooperativa pues es el brazo de comercialización, pero básicamente también no deja de lado aquel principio del servicio al pequeño productor. Y el pequeño productor, desde la perspectiva de ustedes en cuanto a la distribución de insumos agrícolas, ¿cuál es el sentido propio? ¿Cómo visualizan ustedes o cómo realizan ustedes esa función? ¿Con una función netamente mercantilista o una función social o de servicio al pequeño productor? ¿Cómo se ubicarían ustedes en ese contexto de los insumos agrícolas? Yo diría que es, don Rogelio, una fusión, porque se tiene que trabajar en este negocio con una plataforma comercial, porque se tiene que estar totalmente a la altura de la ley con el Ministerio de Salud, se tiene que estar a la altura de la ley con el Servicio Fitosanitario, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y desde ese punto de vista y desde lo que tiene que ver con la distribución, definitivamente es comercial. Sin embargo, el enfoque es de servicio. ¿Por qué el enfoque es de servicio? Porque UPA Nacional lo tiene claro en su ley y en su normativa. Servir a los agricultores lo hace directamente con el seguro, por ejemplo, con el seguro social, y con el caso de UPACOP lo hacemos con el tema de los insumos. ¿Por qué con el tema de los insumos? Porque lo que se trata es de que los agricultores sean competitivos dentro de su escala, que es una escala pequeña, de pequeño y mediano, y de esa manera se le puedan poner productos de buena calidad y a un precio muy bueno, que normalmente en el mercado son un poco más elevados. Don Carlos, cierra don Fabián con una frase, los precios muy buenos. Usted tiene la experiencia desde la visión de oficial como ministro, como viceministro de Agricultura, que era precisamente parte fundamental de su viceministerio. Así es. Usted tiene la visión también como productor y la utilización de los insumos en las diferentes agriculturas que ha tenido o que tiene en este momento. Esto de precios buenos, ¿cómo lo ve usted? Realmente, y a mí me gustaría que aquí vayamos viendo eso, el precio bueno ¿para qué? O sea, bueno en el sentido de que es más barato y es una ganga, o bueno en el sentido de que realmente los productores aprovechan esos insumos
para generar riqueza dentro de sus productos, o rentabilidad más bien en la producción? Yo creo que, vamos a ver, este tema es un tema que hace rato nos ha tenido ahí como un poco enredados. Primero, Vamos a ver cómo lo desenredamos, porque ya vamos a ver, eso es. Primero porque cuando nosotros hablamos de todo este tema que es un complemento de la producción, y al final vamos a caer en el tema de la competitividad. O sea, cómo vamos a lograr tener insumos que sean no solo baratos, sino que realmente cumplan la función a la plantación que uno anda buscando, o que la persona o el productor anda buscando. Entonces aquí hay como una maraña si podemos tener nuevos productos, o sea, lo que los técnicos llaman nuevas moléculas, y eso ha sido un problema dificilísimo de resolver, dificilísimo de resolver. El tema de los precios. El tema de los precios siempre es un tema para Costa Rica muy, muy complicado, porque habíamos hecho en su momento una comparación con todo Centroamérica y teníamos precios de los insumos agropecuarios muchísimo más altos. O sea, el costo de esos productos en Costa Rica siempre han sido muchísimo más altos que en el resto de Centroamérica. En algún momento decíamos que los importadores o las casas comerciales grandes manipulaban, por decirlo de alguna forma, siempre ese precio, y lo hacían porque teníamos casi que se habían convertido en un oligopolio. O sea, las casas comerciales se habían hecho prácticamente dueño de los productos, y entonces no podías accesar con ningún otro producto, y aquí no necesariamente estaba ganando o está ganando el distribuidor final, no, esos son los importadores, los que estaban un poco más arriba, los que ponen el precio, los que juegan con el producto, los que suplen el mercado, y a veces para abaratar el producto pues sacan el producto al mercado, pero si no, lo guardan. Y si no lo guardan, entonces Así es. ese es un tema que también tiene que ver con el margen de utilidad que tienen algunas empresas para jugar con sacar producto o guardar el producto. En algún momento quisimos, que siempre analizamos este tema, y bueno, ahí estuvimos con UPA Nacional y con otros sectores en su momento tratando de que nosotros deberíamos diseñar un esquema propio para poder ayudar al pequeño y al mediano productor. Y bueno, en aquel momento nosotros creímos que dentro de, que es otro tema diferente, dentro de las funciones que hacía o que podría hacer el CNP, es precisamente buscar áreas estratégicas donde pueda realmente ayudarle al productor. Ok, don Carlos, vamos a ir a un corte. Cuando vengamos, precisamente vamos a tratar de ir a ese tema. Tal vez don Fabián, con su comercialización, nos puede hablar de ese margen, porque también tienen que ganar. Entonces, vamos, ¿quién está llamando? Tenemos una llamada. Don Roberto Bando. Sí, adelante, don Roberto. Buenas noches, don Roberto. Aló. Don Roberto. Don Roberto. No, ok. Entonces, vamos a ir a un corte para ver si después podemos hablar con don Roberto Bando. Y cuando vengamos, igualmente, don Fabio, vamos a encontrar esa parte de la diferencia de comercialización, y por qué no tal vez entrarle un poquito a la parte con el CNP, la propuesta esa de cómo podríamos adelantar. Así es que nos vemos dentro de unos segundos. Regresamos para seguir analizando el tema de los insumos agrícolas.
Cuando usted construye con Superbloque, sabe que tendrá una casa, bodega, apartamentos de hasta 5 niveles, tapias y cabinas al mejor precio del mercado. En Superbloque mantenemos los precios del pasado con la calidad del futuro. Bloques de 90 centímetros con formaleta incorporada y todo el acero electrosoldado. Y si quiere los planos, aquí los obtendrá de inmediato. Superbloque, económico, rápido y de calidad. Estamos para servirle. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Conozca la historia del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Yo voy ya por la mitad del día. Su vida, su música y su historia. Domingo 23 y domingo 30 de noviembre, 10 y 30 de la noche, por TVN, canales 14 y 16, Nuestra Imagen. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Bien, nuevamente después de escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores, les decíamos que íbamos a hablar con don Fabián para que retomáramos el tema, lo que decía don Carlos, de los precios, de cuánto los márgenes de comercialización, de posibles alternativas para mejorar esa circunstancia que podría estar afectando el mercado de los insumos. Primero que nada, comentar de que el tema de los costos de los insumos dentro de lo que es el total de los costos de producción en el sector agropecuario es bastante sensible y que de alguna manera, como bien lo apuntó don Carlos, afecta no solo mal utilizados el cultivo propiamente o la actividad, sino que también el ingreso de la familia. Entonces afecta la rentabilidad del cultivo y puede afectar los ingresos de la familia porque no se obtienen los productos que esperábamos. En ese sentido, los costos de producción en este país están muy altos. Ahorita el pequeño agricultor, que es el área que yo represento, no puede con los costos actuales sacar utilidad. Veamos el caso de los granos básicos y que ahorita se escucha al propio gobierno de la República, en este caso el Ministerio de Agricultura, decir que tiene dentro de sus pilares principales la seguridad alimentaria, y dentro de la seguridad alimentaria tenemos que hablar principalmente de los granos básicos. Y en los granos básicos ahorita el costo de producir un quintal de frijol, ¿verdad?, en nuestro país es muchas veces superior al precio de ese producto que viene de fuera. Entonces, estamos en una desventaja, y si a los costos de producción le tenemos que sumar el resto de los costos que tenemos en esta actividad, nos dejan prácticamente fuera de competencia. Entonces nos está afectando la competitividad. En cuanto a los márgenes ahorita, en el caso de UPACOP, tiene márgenes muy diferenciados con el resto del mercado. En fertilizantes se marginan en 10%, y en el resto de los agroquímicos, hablemos de fungicidas, insecticidas, de los herbicidas, andamos en el orden del 20%. Este margen, en el caso de nuestra cooperativa, hace que la cooperativa también en algunos momentos esté teniendo problemas financieros, porque no podemos cumplir con todo lo que son los gastos operativos y los gastos administrativos de una cooperativa que en realidad tiene costos o personal muy pequeño. Mientras tengamos ese tipo
de precio para el agricultor, nosotros no podemos competir. Los márgenes de importación son muy altos y los márgenes de distribución son muy altos. Tenemos datos no de UPACOP, sino del Ministerio de Economía, en donde los márgenes de importación de fertilizantes y de agroquímicos oscilan entre el 15 y el 45%. Mucho. Si usted le suma del 8% al 20% que muchas veces se dejan en la cadena mayorista, es un margen muy alto que si tuviéramos, como decía don Carlos, un mecanismo para importar directamente, ese producto no se vería, sino que se vería en un precio mejor al productor. Ok, vamos a ver, tenemos a don Roberto Obando aún en línea. Aló, don Roberto. Aló, don Roberto. No, hay algo está pasando. Bueno, queríamos la participación de don Roberto Obando. Él es el director administrativo de la Cámara de Importadores de insumos agropecuarios, pero tenemos problema ahí con el teléfono. Entonces pues yo esperaría que en una oportunidad próxima pues podamos hablar con don Roberto y ver la parte de ellos, cuál es su posición. Decíamos cuando comenzaba con la participación usted, don Fabio, bueno, toda esta diferenciación que puede existir, digamos, que se da en los márgenes, ¿qué medidas podrían aplicarse o han... tratemos a ver. Aló, don Roberto. Aló. No. Sí. Estaría un poco diferenciado. Aló. Ok. Entonces no va a ser posible. Bueno, parece que don Roberto nos está viendo por internet, así que una vez le estamos... Nos está viendo, entonces eso es importante. Le decía que en este sentido, ¿han planteado alguna solución para de alguna forma que los pequeños y medianos productores se les pueda bajar el precio o esos márgenes de comercialización? ¿Cómo se plantea? Y no sé si hay algún ligamen con el CNP, como lo hablaba don Carlos, que por ahora podemos ir por ese lado. ¿Cómo está la situación? ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro. Aprovechando la ley constitutiva del Consejo Nacional de la Producción, nos encontramos de que en el artículo 5 de esa ley habla de que el CNP puede, con organizaciones debidamente acreditadas, importar insumos exonerados. Con base en eso, el año pasado se planteó un proyecto al Consejo Nacional de la Producción para lograr aprovechar ese beneficio. Ese proyecto en la administración Chinchilla Miranda, precisamente en la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Producción, se aprobó en primera instancia, tal y como se lo presentó UPACOP. Se recibió el visto bueno de ese entonces de la ministra de Agricultura, y se refirió al INDER para que el INDER pudiera, porque esa es la otra parte, los recursos, pudiera aportar el recurso financiero para hacer la importación. Entonces, el CNP funciona como facilitador y UPACOP, teniendo toda la condición legal en el país, se podía o puede hacer la distribución. Ahorita nuevamente se está retomando con el nuevo gobierno el proyecto, y lo que queremos es que el señor ministro de Agricultura pueda darle el visto bueno, y nos parece que conforme el plan de desarrollo que tiene el Ministerio de Agricultura, encaja perfectamente en la ley del INDER también, porque el INDER tiene muchos asentamientos campesinos y compra insumos para llevarle a esos productores, que la mayoría son pequeños y medianos, y ese es un proyecto que vendría en primera instancia a importar alrededor de 1.000 millones de colones en insumos, la mitad en fertilizantes y la mitad en herbicidas, fungicidas, insecticidas,
para distribuirlos a pequeños y medianos productores. Su experiencia como autoridad del MAC, ¿a dónde cree usted que será factible un programa de este tipo, un proyecto de este tipo? ¿Será cuestión de voluntad o una decisión política? Creo que decisión política en algún momento nosotros mismos la tuvimos. Hubo un problema de volúmenes. Aquí hay un problema de volumen. En ese momento tuvimos un problema de financiamiento. Yo voy viendo que al CNP lo están refinanciando con 7.000 millones. Muchísimo mejor utilizados deberían ser estos recursos financiando algún proyecto nuevo. O sea, no puede ser que sigan solventando las deudas que arrastra una institución sin hacer nada diferente. Y yo creo que aquí tienen la oportunidad de poder hacer algo diferente y tener un impacto directo en el sector productivo de pequeños y medianos productores, porque tiene que ver con volumen. Y en el caso específico de pequeños y medianos, sufren más con el precio por los costos. Si por favor pudiera importar el barco de productos, barco mixto, tendría un mayor margen, podría dar un mejor precio y podría dar un mejor servicio. Las grandes compañías no tienen este problema tan acentuado porque son grandes consumidores, reciben mejores precios, el consumo es muy alto y entonces hoy estamos compitiendo por volumen. La competitividad se da entre varios aspectos y yo creo que ahí hay uno. Yo creo que se podría hacer y yo creo que hoy tienen los recursos, llevan suficientes recursos. El presupuesto del ministerio muchísimo mayor a lo que nosotros manejábamos y bueno, no puede ser que sigan que sirva solo para financiar la parte operativa del día a día, sino que puedan invertir en uno de estos programas. Y yo creo que es un poquito más. Yo creo que este es un programa que requiere 2-3 millones de dólares, porque no es solo importar un barco, no es solo hacer una compra de producto, porque venís con el producto, distribuís y te quedaste ahí. Esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Y entonces ahí hay que diseñar toda una estrategia de financiamiento y de comercialización que tiene que ver efectos positivos en el corto plazo, para que yo creo que no se trata de irles a regalar, sino que se pueda retribuir, que pueda volver los recursos, armar esa bolsa de recursos y establecer una línea de comercialización e importación de los productos que requieren los pequeños y medianos productores. Sí, creo que esa queda una pregunta ahí. Lástima que no podemos entrar con don Roberto Bando, porque hubiera sido muy interesante. Muy interesante la posición de la Cámara. De la Cámara en este sentido, porque me parece que cuando tenemos todos los actores, que eso es parte de lo que siempre hemos querido, pues que todos los actores de las actividades pues den sus puntos de vista, pero siento que en algún momento con la Cámara podremos incorporarlos y buscar la forma. Don Fabián, dentro de esto que nos plantea don Carlos, ¿cómo lograr precisamente que ese fondo pueda ir como formándose esa bola de nieve y que pueda ir sirviendo como un capital semilla, pero que efectivamente tenga productividad? ¿Cómo lograrlo? ¿Tienen ustedes algo previsto? Sí, don Rogelio. Lo primero que quisiera comentar es una frase que dijo don Carlos. Hay que hacer algo que se vea, que lo sienta el productor. O sea, los gobiernos, y en este caso en materia agropecuaria, a veces se dan mucho por hacer programas y planes. Y uno ve a los señores de los ingenieros haciendo informes. No es tanto eso, que es lo que necesita el agricultor. En este momento el pequeño agricultor necesita que se le ayude en varios temas. Ahí estamos con lo de banca de desarrollo y hay otros temas más. En el tema de insumos, lo que necesita el agricultor es tener insumos de calidad, a buen precio, y no solo eso, sino que se le acompañe en el tema
de cómo debe aplicarlos, de qué es la necesidad de su suelo con respecto al cultivo. Porque no es aplicar un producto por aplicarlo, sino que los pequeños agricultores debieran casi todos de tener un análisis de su suelo para saber qué es lo que tiene que aplicar y con qué tiene que trabajar. Ahora con el cambio climático se dan una serie de situaciones, pero volviendo concretamente a su pregunta, don Rogelio, hay condiciones para desarrollar este proyecto. ¿Por qué? Porque está en el programa del gobierno, porque se habla de seguridad alimentaria, y para seguridad alimentaria, empezando por granos básicos, que están bastante en crisis, se requiere que le demos un empujón a los costos de producción, y para darle un empujón a los costos de producción hay que poner los insumos en buenas condiciones. El INDER tiene los recursos, la banca de desarrollo viene con un nuevo empuje y más accesible, porque en mi criterio hasta este momento no es accesible para el pequeño productor. No es accesible. Los trámites que un pequeño productor individual tiene que hacer para alcanzar un recurso de esos es muy difícil. Se puede hacer un fondo revolutivo a través del INDER, de la banca de desarrollo, de tal forma de que, como dice don Carlos, se haga una programación de compras en base a la demanda estimada que hay en pequeñas organizaciones agrícolas, y sobre eso se empieza a trabajar, siempre con una fiscalización bastante estricta del gobierno. ¿Por qué? Porque en esto queremos ser claros en UPACOP, que deseamos ser transparentes, y el dinero, si es para insumos, va a ser para insumos, no va a ser para otra cosa, y si tiene que fiscalizarse, que se fiscalice también. Hay otro tema que los dos lo han tocado, me parece, el análisis de suelos, porque extra cámaras antes se hablaba de un porcentaje muy alto que en realidad se desperdicia, o que el pequeño productor no le saca el beneficio porque no sabe lo que está aplicando, tal vez lo que le decía yo en el caso personal. Entonces, ¿cómo lograr que el pequeño productor, o cómo lograr que las instituciones u organizaciones le den, o los mismos importadores, no sé, que le den esos tips a los pequeños productores para que realmente aprovechen estos recursos? Yo creo que hay capacidad instalada, tal vez un poco difícil de accesar, pero solo para decirle, aquí en la zona norte, tenemos el Instituto Tecnológico, con el equipo, con la capacidad, pero no hay un programa que le permita salir al instituto o a los agricultores a poder tener un análisis de suelos de acuerdo a la plantación que está queriendo desarrollar. Porque no es solo los análisis de suelo, al final, y el éxito de los grandes productores, es que además del análisis de suelo tienen el análisis del estado nutricional de la plantación. Y entonces sabe si ocupa un producto o no lo necesita, y si no lo necesita, pues no te lo aplicas. Y no estás botando el dinero en un producto que la plantación no lo está absorbiendo, que no le va a hacer falta. Y yo creo que ahí es donde nosotros nos hemos quedado, teniendo INTA, Universidad de Costa Rica, Tecnológico, la UNA, la ER, una capacidad instalada a nivel nacional que no estamos aprovechando. Y no aprovechamos porque estamos igual, como en otros sectores, atomizados por todo lado, y no hemos logrado esa integralidad. Y bueno, yo creo que también los agricultores, a pesar de los grandes esfuerzos de organización, a veces con los golpes que se llevan por condiciones climatológicas o de mercado, echan para atrás y dejan como el espacio ahí, y a veces esos esfuerzos se pierden. Pero yo creo que, vamos a ver, Jay, la producción agropecuaria siempre va a tener un mercado con altos y bajos, pero es la alimentación de la gente, es la alimentación es el que produce la comida, y entonces siempre deberíamos estar innovando, generando nuevos proyectos, refinanciándolos para poder reducir costos y hacer accesible la producción para pequeños y medianos agricultores, que es la base de este país, ¿verdad? Ok, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a tratar como de ir
cerrando, ir buscando los puntos de coincidencia y tal vez que pudiéramos, como lo decía doña Ángela al principio, que saquemos una conclusión, saquemos una propuesta, algo que del programa podamos decirle a nuestros amigos productores, en resumen, qué es lo más conveniente en cuanto al uso de los insumos. Así es que después del corte los dejamos un momento y regresamos. Cuando usted vaya a construir, hágalo con Superbloque. Superbloque, el mejor sistema constructivo de nuestro país, le garantiza calidad, buen precio y belleza. Anímese, haga realidad el sueño de tener su vivienda propia, sus apartamentos, bodega, cabinas o condominio. Bloques de 90 centímetros de largo con formaleta de cemento incorporada y toda la armadura de acero electrosoldada, con lo que usted logra una construcción completamente antisísmica, hasta que su sueño se haya concretado. Somos únicos en la zona norte. Superbloque, Ciudad Quesada, 150 metros al norte de las oficinas centrales de Cohosique. Le esperamos. Recuerde que somos sus amigos. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Esta es la gran oportunidad de decirle sí a la niñez, unidos por el amor. Compre su bono Teletón de 5.000 o 10.000 colones y sea parte del éxito en esta noble causa. Adquiere los bonos en Musicolor, Oficina Catedral, Zapatería Susi, Panadería Inocente Hidalgo, Farmacia Lizano número 2, Ferretería Rojas y Rodríguez, Periódico San Carlos al Día, Universidad San José, Universidad Católica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con tu apoyo, haremos la diferencia. Porque en San Carlos, juntos, todo es posible. Bueno, como decía don Rogelio, nuestro director, es que al final siempre queremos hacer un resumen y sacar algo positivo. Yo así, con todo lo que he escuchado, digo, y se ha repetido mucho, planes y más planes, cosas que se piensan, cosas que se deben de hacer, como dice don Fabián, reuniones, muchos informes, mucho aquí, mucho allá, y un gobierno le pasa al otro, y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y tenemos un Consejo Nacional de Producción, bueno, así como usted lo especificó, ¿verdad?, que todo eso son millones para salir de todos los enredos que hay hacia atrás, o sea, no vamos a ningún lado. Entonces, eso es lo que pensamos muchas veces los costarricenses, no vamos a ningún lado si seguimos así. O sea, hay que poner el huevo, hay que tomar determinaciones acerca de las cosas, y no solo pensar y plantear, sino hacer. Yo sí creo que hay oportunidad en este tema de desarrollar un par de programas interesantes, y ojalá lo puedan hacer. Vi que el presupuesto del ministerio ahora es de 50.000 millones, y igual el del INDER y igual el del CNP. Aquí habría que hacer un par de programas que conllevan con la capacidad de importar productos e insumos agropecuarios para los pequeños y medianos productores, y además poderles ayudar con un programa de análisis de suelo y de plantaciones para no botar el esfuerzo de los recursos poniéndole a la plantación lo que no necesita, y más bien enfermándola en algunos momentos. Y esto obviamente pues tendrá que ser muy bien amarrado con lo que es la comercialización de estos productos, y yo creo que ahí por lo menos se estaría haciendo algo diferente que todos sabemos que es necesario, que en las instituciones del sector agropecuario todos coinciden que es necesario, pero no se hace. No se hace.
es un entrabamiento terrible, de poder hacer cosas diferentes. Y bueno, siempre encontramos los argumentos, no, mire, que la auditoría no me deja, que el departamento legal, que la Contraloría, y yo creo que nosotros hoy como país estamos en la necesidad de hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. ¿Y cómo nos cuesta hacer eso? ¿Cómo nos cuesta? Por eso es que yo insisto tanto, si todos venimos y nos ponemos a producir y nos llevamos un golpe, posiblemente vamos a aprender más de lo que aprendemos en las universidades, en las aulas de las universidades. Hay que venir a batir un poquito el barro. Yo creo que hay una oportunidad, hay organizaciones de pequeños productores, creo que se consolidarían desarrollándose en algunos proyectos de estos. La organización puede fortalecerse un poco más, pero además hay sectores que también podrían colaborar, inclusive técnica y económica y financieramente. Tenemos al ICAFE, tenemos a Corbana, tenemos a Conarroz, hay una serie de organizaciones del sector, así que las atomizamos, que tienen recursos propios, que tienen capacidad para hacer cosas, pero que no se han logrado juntar para hacerlas y facilitarlas en beneficio de los productores nacionales. ¿Habrán intereses de competitividad en esta situación, don Fabián? ¿Será que lo que dice don Carlos, que no se ponen de acuerdo, será que alguna gente, esta es mi finca y quiero mantenerme ahí? Los mercados abiertos, como los que venimos trabajando desde hace años, son bastante inestables en ese sentido. O sea, siempre hay grupos que van a querer pues mover por su lado. Lo que sí yo creo es que a la agricultura y al agricultor en este país debe dársele la importancia que tiene. Yo creo, y como cualquiera de nosotros, todos tenemos que hacer mínimo los 3 tiempos de comida al día. Entonces, a los que si quieren seguridad alimentaria tienen que darle las condiciones a los que producen el alimento para que trabajen mejor. Y en alguna medida yo he sentido que a veces no se le da la importancia al agricultor ni a la agricultura en este país, siendo que la agricultura por muchos años fue la que desarrolló la economía de este país. Entonces, por ahí yo creo que hay muchas coincidencias. Yo un día estos escuché a la Cámara de Agricultura decir que hay que exonerar los insumos. Y la Cámara de Agricultura están agremiados los productores grandes, a quienes respetamos mucho y creemos que cada vez que innoven y que exporten más, es mucho y muy bueno para nuestra economía. Estamos de acuerdo con eso. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en lo que dijo don Carlos ahorita. Hay una gran cantidad de oferta técnica financiera en este país que hay que aprovecharla. Y si se logra amalgamar todo esto, tanto la pequeña agricultura como la agricultura de exportación perfectamente se puede desarrollar. Bueno, doña Ángela. No, excelente, me parece, la conclusión me parece excelente. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar un día más, una noche más con ustedes. Y pues decirles que la próxima semana vamos a estar aquí con un poquito del tema de ganadería. Vamos a traer aquí algunos funcionarios para que hablemos del repasto, de todas estas cosas que están ahí en el ámbito ganadero. Así es que los esperamos dentro de 8 días en un programa más de Hablemos del Campo. Muchas gracias a ustedes y al Todopoderoso por habernos permitido estar en esta oportunidad. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Siempre hablamos que el productor y el productor. Lo que tenemos que pensar también es que el que consume tiene que conocer la realidad del productor. Porque el productor sabe la realidad, pero tú tal vez no has nunca sembrado. Y crees por decirte algo, vas al
y haya muy cara la papa, pero no sabe qué trabajo llevó cosechar aquella papa. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Sale el sol por la llanura, con una pizca de aire fresco,